A hablar con David Schlerer, él es diputado nacional de Juntos por el Cambio. Vamos a tratar, varios temas vamos a repasar, reforma judicial y algún proyecto allí que hay presentado por él en el Congreso. David Schlerer, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montórfano los saludan. Buenos días, ¿cómo estás Santiago, Lorena? Buen día a la audiencia, ¿cómo están? Buen día, muy bien. Gracias David por atendernos. No, por favor. David, ayer, vamos a empezar por lo que sucedía ayer, obtuvo media sanción en el Senado la reforma judicial. Ahora va camino a diputados, donde ustedes como legisladores la tendrán que tratar también. ¿Qué opinión te merece lo sucedido ayer y la reforma en general, no? Bueno, en principio era previsible la media sanción del Senado, habida cuenta que el oficialismo tiene una mayoría bien consolidada en el Senado, y como vos decís, a partir de hoy seguramente ingresará a la Cámara de Diputados, donde el escenario es diferente en cuanto a la oposición de fuerzas. Nosotros desde Juntos por el Cambio hemos hecho explícita nuestra postura respecto a este proyecto de reforma judicial, rechazándola por varios motivos. Yo te diría los dos o tres más importantes. El primero tiene que ver con que este proyecto no tiene como finalidad mejorar el servicio de justicia al ciudadano común, al ciudadano de a pie, sino que está orientado a modificar las estructuras del Poder Judicial, buscando básicamente la impunidad. Algunos legisladores y miembros del gobierno se molestan cuando uno dice esto, pero la verdad que es la conclusión a la que uno llega de una lectura del dictamen original, inclusive con las modificaciones que se le han hecho. Te doy un par de ejemplos nada más, que fue, a mi modo de ver, ratificar justamente esta intencionalidad. El proyecto original tenía la creación de casi 300 cargos, 294, 296 cargos entre jueces, fiscales, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y demás. En la media sanción de anoche, esa cifra de casi 300 supera los 900. 900 cargos y nuevos. Esto ha sido producto de negociaciones entre el gobierno nacional y fundamentalmente gobernadores. Han como estado rifando cargos, nuevos juzgados, nuevas cámaras federales. Es una vergüenza, ni que hablar del costo presupuestario, que, a ver, yo lo voy a decir como es, no es costo presupuestario solamente, es dinero que le va a salir a los argentinos, más de 6.000 millones de pesos solamente en estos funcionarios. A eso hay que agregarle edificios, equipamiento, con lo cual la cifra puede, no sé, por lo menos más de la mitad de eso aumentarse, y eso sale del bolsillo de los argentinos, del bolsillo de los comerciantes que están cerrando porque no pueden trabajar, del bolsillo de los asalariados que están perdiendo sus trabajos. Entonces, buscar la impunidad, financiando la impunidad con mayor dinero que el Estado le va a pedir a los argentinos, me parece que está fuera de lugar. Lo segundo, la extemporaneidad en cuanto a tratar una reforma de esta naturaleza en medio de la profunda crisis que estamos viviendo y que todavía no hemos tocado fondo, ¿no? Entonces creo que estas son las cuestiones que han generado un profundo rechazo, no solamente en muchos sectores de la oposición legislativa, sino fundamentalmente en muchos sectores de la población. El 17 de agosto yo creo que la bandera o el emblema de miles de argentinos en las calles fue precisamente el rechazo a esta reforma. Y sin embargo el presidente mira para el costado, parece que está viviendo otra realidad, y eso es lamentable. Esperemos que en diputados esto lo podamos frenar. Particularmente espero que diputados que juegan a la oposición y al oficialismo tengan muy en cuenta qué es lo que le conviene al pueblo argentino, qué es lo que conviene tratar, resolver, aprobar en esta coyuntura que estamos viviendo, y no le hagan el juego a la impunidad. Yo creo que de eso se trata cuando estamos hablando de esta reforma.
David, en Río Negro, la provincia de Río Negro, intentó la gobernadora, bueno, una vuelta a la fase uno en cierto sector de la provincia, aquí en el Alto Valle, y bueno, hubo muchísimos sectores que desacataron directamente la orden. Bueno, gracias a Dios terminaron comulgando en una reunión con el gobierno y acordando otros plazos y otras medidas. Pero ese es el clima en general que se vive en el país con respecto a restricciones que va llevando adelante el gobierno. ¿Cuál es el margen que hay para seguir administrando esta situación, no? Mira, el margen que hay es el nivel de tolerancia de la gente, que está claro en las últimas semanas, yo te diría los últimos 2 meses, ha ido cambiando de manera muy clara. Y esto no tiene que ver con la animosidad del ciudadano común respecto a las decisiones de un gobierno. Esto tiene que ver con los malos resultados de la cuarentena que hemos llevado adelante en la Argentina. Es interesante yo lo estuve haciendo un ejercicio y escuchar al presidente, al ministro de Salud de la Nación hablar en sus conferencias de prensa o en sus declaraciones de hace 3-4 meses atrás, y la verdad que o han estado muy mal asesorados o nos toman el pelo. Entonces, yo creo que ese nivel de irritación, por un lado, hace que el nivel o el margen que el ciudadano común tiene respecto a esas medidas sea muy, muy pequeño en estas circunstancias. La otra cuestión es la situación cotidiana que vive la gente respecto a la necesidad de salir a trabajar, de poder llevar respuesta a sus necesidades económicas, familiares, y que esta cuarentena eterna y hasta a veces con algunas decisiones caprichosas se lo ha impedido. Yo veo al gobierno que está tratando de aplicar las mismas recetas de hace 5 meses y a las claras está que no han sido satisfactorias porque insisten en decisiones, por un lado, que la consecuencia es mayor cantidad de contagios, mayor nivel de irritación, pérdida del empleo, pérdida de la capacidad económica del país. Entonces esto ha provocado lo que vimos como muestra, ¿no?, en algunas localidades de Río Negro, pero que se repite en todo el país. Ayer un compañero de la Cámara me hacía ver algunas reacciones similares en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Salta. Entonces, creo que es hora de que el gobierno se dé cuenta que hay cosas que hay que cambiar, y que es hora de que dejen de insistir con medidas que a las claras no han tenido los resultados que todos esperábamos, ¿no? Y esto no quiere decir, bajo ningún punto de vista, dejar de atender la cuestión sanitaria. Esto es como cuando uno está enfermo y prueba con un remedio y el remedio no te baja la fiebre, seguís con dolores, seguís decaído y demás y seguís insistiendo con el mismo remedio. Cambia el remedio. Claro. Cambia el remedio. Y yo creo que salvando las distancias eso es lo que está pasando. Seguimos con el encierro, seguimos metiendo a todos adentro y la verdad que no ha dado resultado. Por favor, cambien las decisiones, cambien el remedio, porque esto se hace cada vez más insostenible. David, hay un proyecto en particular sobre el que te quería preguntar que tiene que ver con situaciones muy, muy duras que se han dado de familiares que quisieron visitar a parientes en estado terminal y que no pudieron. ¿Ustedes presentaron un proyecto en torno a esto, a la posibilidad de que esas visitas se hagan en situaciones de excepción, en situaciones extremas? Yo presenté 2 proyectos. El primero lo presenté el día 16 de abril. Sí. 16 de abril. Llevábamos apenas 20 y pico días de la decisión del presidente de establecer la cuarentena. Y lo hice y me acompañaron varios diputados en función de situaciones que ya en ese momento se habían empezado a dar. Familiares que necesitaban la asistencia de un familiar que tenga que transitar de una provincia a otra, o múltiples situaciones. En ese momento presenté un proyecto de declaración instando al Poder Ejecutivo que reglamente
que reglamente el tránsito interprovincial para este tipo de excepciones que establece el mismo decreto. El mismo decreto presidencial. No estábamos hablando de decisiones fuera de ese marco. Sí. Porque ya se había empezado a dar lo que después se profundizó y todavía está sucediendo, que los gobiernos provinciales toman decisiones que no les son propias, que no son parte de sus atribuciones. Hay derechos constitucionales que nos asisten a los ciudadanos de poder transitar por el territorio nacional. Hay tratados internacionales con rango constitucional que le dan al ciudadano el amparo jurídico para precisamente poder acompañar, poder estar, poder ser útil en una situación de enfermedad o la que sea con un familiar cercano. Sin embargo, todo esto se ha vulnerado y parece que cada provincia es un país aparte. Por supuesto, entendemos y sabemos de las restricciones sanitarias y los cuidados que hay que tener, pero eso no puede llevarte al extremo de que pasen situaciones como las que han sido públicas en los últimos días, pero yo quiero decir que situaciones como las de Solange han pasado cientos durante todos estos meses a lo largo y a lo ancho del país. No han tomado estado público, o algunas han tomado estado público. Así que frente a la inobservancia, a la falta de atención del gobierno de estas cuestiones, bueno, antes de ayer salió una nueva norma. Claro, hay que esperar que mueran personas para que... estas son las contradicciones, ¿no? Vamos a cuidar a los argentinos y estas cuestiones no se atienden, ¿no? Ese doble discurso. El día lunes yo presenté un nuevo proyecto, esta vez un proyecto de ley, para que, bueno, dado que el Ejecutivo que utiliza los decretos de necesidad de urgencia para tantas otras razones y no los utiliza para estas cuestiones esenciales, bueno, que el Congreso saque una ley que permita no solamente la visita o el acompañamiento de familiares a personas en estado terminal. Hay otras situaciones, enfermedades con tratamientos prolongados, adultos mayores. Santiago, Lorena, hay adultos mayores en el país que están en la soledad más absoluta, que tienen a sus hijos, a sus nietos en otras provincias y no los han podido ir a ver y acompañar. Y esto también es nocivo para la salud. Niños, adolescentes, que no han podido ver a sus padres por meses, padres que por ahí están separados y por razones laborales o la que sea, viven en distintas provincias. Y parece que acá, bueno, todos los gobernadores y aún intendentes tienen vía libre para, vuelvo a repetir, ir por sobre sus atribuciones. ¿Quién es un intendente, un gobernador para decir vos entrás y vos no entrás? Cuando encima nos damos cuenta después, o sabemos de situaciones que sobrepasan todo este tipo de restricciones y se entra y se sale como Pancho por su casa, ¿no? Entonces, esto hay que resolverlo, porque vuelvo a repetir, hay muchos argentinos que están esperando ser acompañados, que sus familiares estén presentes, por supuesto resguardando las cuestiones sanitarias, pero acá está dada vuelta la lógica. Parece que las restricciones sanitarias que se pueden resolver, porque hay mecanismos para resolverlos, terminan siendo más importantes que el ejercicio de un derecho constitucional, como la de transitar por el país, en este caso, para acompañar, cuidar o estar presente con un familiar que está en una situación de vulnerabilidad o de enfermedad. Diputado David Schleret, muchísimas gracias por habernos atendido, muy gentil. Gracias, Santiago y Lorena. Buenos días a la audiencia. Gracias, David. Gracias, hasta luego. Diputado David Schleret de Juntos por el Cambio, diputado nacional, repasamos todos los temas que ustedes escuchaban